Muy bien. Em, Continuamos con las charlas del día de hoy y hoy vamos a hablar de un tema que es un tema distinto. Este año quisimos darle una pequeña variación para que no sea siempre la misma repetición de los temas de cada año y decidimos hablar de investigación. Entonces, les voy a hablar de los estudios clínicos de lupus. Lo primero es que, nuevamente, el conflicto de interés. Yo he recibido patrocinio de distintas casas farmacéuticas como congresos y como pagos por charlas y asesorías. Eh, Esta charla no tiene como función promover ningún medicamento ni ninguna situación en especial, no hay un conflicto de interés y soy investigador principal en algunos estudios de lupus. Charla en todo caso no es para reclutarlos a ustedes para estudios, sino para darles un conocimiento de la enfermedad. Entonces no tiene un conflicto de interés. Mm, Existe la necesidad de nuevos medicamentos del lupus. Digamos que en lupus estamos entrando en la era de los desenlaces clínicos. Antes o durante mucho tiempo las enfermedades siguen un paso, ¿cierto? Primero se trata de saber qué es lo que pasa, después cómo se trata y después una vez se sabe cómo se trata y se tienen buenos medicamentos, se empiezan a poner metas cada vez más estrictas para el control de la actividad de la enfermedad. Entonces digamos que estamos llegando al punto en el que estamos aprendiendo a controlar el lupus y estamos volviéndonos mucho más estrictos en el manejo del lupus para tratar que la persona no acumule daño, como dijimos en la charla previa. Entonces, esto es muy importante. Séneca decía que ningún viento es bueno para quien no sabía a qué puerto se dirige. Y esto es cierto, cada vez con metas más estrictas podemos tomar medidas más asertivas para que la persona esté en las mejores condiciones. La meta actual, como dijimos, es controlar la actividad y minimizar el daño. La primera meta es la remisión, es decir, el estado en el cual el lupus no produce ningún daño. Y la segunda meta, la segunda meta, pues, o el segundo meta, si uno no logra alcanzar la primera, es la baja actividad de la enfermedad donde lo que se tiene es un daño muy bajo que no produce un daño en el tiempo importante. Entonces, digamos que la primera metodología es la remisión, pero si no se puede tener la remisión, por lo menos tener una actividad tan baja que no impacte en el estado de daño acumulado del paciente. Esta gráfica la vimos en la charla pasada. Aquí vemos donde episodios de actividad recurrente generan una acumulación de daño. Y esta es la nueva meta de daño, que la nueva meta del daño se espera un desenlace guiado por metas que sea muy estricto en el cual no se hagan crisis y al no hacerse crisis no se produzca acumulación de daño. Entonces, les devuelvo, miren la diferencia entre la línea roja, cómo se acumula el daño, y este es el lugar a donde queremos llegar, donde los pacientes acumulen ningún daño o un daño muy bajo durante el tiempo. ¿En qué consiste un ensayo de medicamento de lupus? Son ensayos dedicados a medicamentos experimentales para demostrar que sirven en el manejo del lupus. Entonces la gente dice, antes me van a poner un medicamento para experimentar conmigo. No es así. Previo a que un medicamento tan siquiera pueda tocar un paciente con lupus, este medicamento debe hacer estudios en células. Cuando se comprueba que en células es bien, debe usarse en animales y después de que se usa en animales, se debe usar en adultos sanos para medir las características del medicamento en el cuerpo. Y una vez se evalúa en adultos sanos, debe hacer un estudio de prueba de concepto, que usualmente es un estudio con muy pocos pacientes para demostrar si funciona o no funciona, como ver los indicios de su efectividad. Y ahí sí, cuando ha pasado los estudios celulares en animales, en adultos sanos y la prueba de concepto, se diseña un estudio grande para incluir pacientes con lupus. Entonces, el concepto un poquito peyorativo que tiene la gente, usted está experimentando conmigo, no es así. Normalmente los estudios de lupus o los estudios de cualquier medicamento se le ofrecen a pacientes que no están respondiendo con la terapia usual y que se beneficiarían de un efecto benéfico de ese medicamento. Y para poder llegar hasta un paciente tuvo que haber demostrado seguridad celular en animales, en adultos sanos y la prueba de concepto. Entonces, ¿van a quitar el tratamiento usual de lupus? La respuesta es no. Normalmente los estudios tienen distintos diseños, pero hoy en día no se considera que se deba quitar el tratamiento y se considera que la investigación clínica lo que hace es que compara el tratamiento usual versus el tratamiento usual más una nueva intervención. En español, cuando usted le dicen que un estudio es doble ciego aleatorizado, lo que le están diciendo en aleatorizado es que los pacientes se seleccionan de forma automática, es decir, la persona que investiga no puede poner en un grupo o a otro a la persona porque le guste, sino que eso se hace completamente al azar y ni el investigador ni el paciente saben en qué grupo quedó. Así se mantiene la justicia y así el médico no puede interferir en el resultado tratando de seleccionar mejores pacientes para un lado que para otro. Es decir, se garantiza la realidad del estudio, o sea, que el estudio represente el efecto real del medicamento y no los efectos maquillados del medicamento. ¿Por qué se llama doble ciego? Porque el paciente no sabe en qué grupo está y el médico no sabe en qué grupo está.
Entonces, en esa forma no hay forma de que ellos puedan interferir o modificar ninguno de los dos el resultado del estudio. Y controlado con placebo es que normalmente el grupo se divide en dos ramas o en dos brazos principales. El grupo de intervención al que se le da el medicamento que queremos conocer y un grupo placebo al que se le da una copia exactamente igual de el medicamento, pero que no tiene ningún efecto. Y esto sirve para comparar y para que nuevamente se mantenga el ciego, es decir, que ninguna de las personas sepa que si no se está tomando una pastilla y el otro señor del lado sí se la está tomando, pues que a él no le tocó el medicamento. No porque uno piense que el paciente va a hacer trampa en el estudio, sino porque inconscientemente tanto los médicos como los pacientes usamos esa información que obtuvimos para alterar los resultados en vista del resultado que queremos, ¿cierto? Mm, entonces, digamos que son cosas que se ha visto, que eso se vio, por ejemplo, en un estudio que se llamaba el estudio de Hawthorne, donde a dos personas se les modificó el sitio de trabajo, a una se les puso mejor, al otro se les puso peor, pero a las dos se les dijo que se les había puesto mejor y las dos mejoraron la productividad porque creían que estaban en el grupo donde tenían mejor calidad de trabajo. Entonces, estos son cosas que son fenómenos psicológicos que pasan inconscientemente, pero que tienen que tener un diseño especial para evitar que impacten de manera importante el resultado del estudio. Entonces la gente dice, ah, pero entonces no es ético dar placebo. La respuesta es que todo ensayo clínico tiene que ser revisado por un comité de ética. Los comités de ética son instituciones independientes que no tienen nada que ver con el sitio que está haciendo el estudio. De hecho, el comité de ética se le paga por hacer la evaluación y no pueden trabajar en el sitio del estudio, no pueden pues, ser familiares de gente que esté en el estudio. Y son un grupo variopinto, tiene médicos, tiene abogados, tiene especialistas en otras áreas y tiene incluso personas o digamos que personas, pacientes como tal, porque se necesita la percepción o la interpretación de todas las áreas para poder evaluar a profundidad un prospecto de un estudio. Y el comité de ética, que es independiente, hace sus recomendaciones, hace sus sugerencias, dice, señor, a mí me parece que esto no es ético, me parece que esto se debe configurar, que esto se debe hacer. Y solamente cuando el estudio clínico haya acatado todas las recomendaciones del comité de ética y esté de conformidad a lo que el comité de ética recomienda, se puede proceder con el estudio. Entonces, el comité de ética es una institución aparte, que es una institución completamente independiente, con una gran cantidad de profesionales, incluso con profesionales formados y especializados en bioética, y que tienen como función salvaguardar el bienestar de un paciente. Y por legislación colombiana, ningún estudio de investigación que sea patrocinado por la industria o que requiere intervención de un medicamento, de un procedimiento, de alguna cosa en un humano, puede realizarse si no ha sido evaluado por un comité de ética. Ese es como la principal talanquera o el principal mecanismo de regulación para que se garantice la seguridad del paciente, sin contar obviamente las regulaciones que hace la FDA cuando son estudios de Estados Unidos, pueden ir a hacer investigaciones acá, el INVIMA tiene que estar pendiente de todos los aspectos técnicos, entonces digamos que para un estudio clínico se necesita pasar una gran serie, gran serie de mecanismos de control, pero el principal para un paciente es el comité de ética, que es un grupo que está constituido por médicos y no médicos, incluyendo pacientes, que tiene como única función velar por el bienestar del paciente. Mm, Solamente se puede dar placebo si se considera que es ético y necesario. Eh, si ya se conoce que un medicamento es efectivo en una enfermedad, no es ético utilizar el placebo. Es decir, yo no puedo decir que voy a hacer un estudio donde doy insulina o no la doy. Ya se sabe que la insulina en los de la diabetes es necesaria, entonces no sería ético y se podría intentar dar un manejo adicional a la insulina, pero no un manejo sin insulina. Entonces, cuando ya hay efectividad del medicamento, no es ético utilizar un placebo. Y normalmente, una vez se termina la primera fase del estudio, hoy en día lo que se ofrece es un seguimiento por un tiempo adicional, que normalmente son año o 2 años, donde digamos que adicionalmente de obtener datos de seguridad adicionales de los medicamentos, se le da como contraprestación al paciente pues como el tiempo de medicamento por haber participado en el estudio. Esto no es de ninguna forma un pago, pero lo que sí dicen es como si lo que se dice es que si la persona se puede beneficiar de la intervención, pues si le tocó el grupo placebo, pues por lo menos si termina el estudio, debería estar un tiempo con el medicamento para poder beneficiarse de este medicamento que es bueno en la enfermedad. Entonces, normalmente por motivos de evaluar la seguridad y por motivo digamos que el paciente tenga una exposición real al medicamento,
Una vez se termina la fase cerrada de investigación, se hace una fase abierta de investigación donde ya todo el mundo sabe que está tomando el medicamento y esta fase abierta sirve para recolectar datos de seguridad y sirve para que el paciente se exponga al medicamento que va a ser benéfico si se demostró que es benéfico. Realmente los estudios tienen normalmente análisis interinos y los análisis interinos lo que hacen es que durante el periodo del estudio se están haciendo análisis por comités independientes donde se determina que el medicamento es seguro y que no hay motivos de preocupación con respecto a los aspectos principales de seguridad. La terapia médica estándar quiere decir que los pacientes deben recibir la terapia que ya se ha definido como efectiva, porque no sería ético no darles una terapia que ya se sabe que funciona, y porque el primer principio siempre es no hacer daño, primo no quiere. Entonces, ningún paciente se debe exponer bajo ningún motivo a un riesgo que se considere innecesario, y el principal riesgo innecesario es suspenderle la terapia normal. Si uno decide participar en un estudio que sigue, normalmente el paciente se le revisa la historia clínica y se hace una visita de selección, una visita muy larga de 2, 3, 4, 5, 6 horas, donde se le explica el consentimiento informado, se le evalúa que cumple todos los criterios y si el paciente es verdaderamente candidato, se llama después para una visita de aleatorización donde se ingresan los datos del paciente y por un proceso automático se da un número y uno no sabe en qué grupo quedó, pero el paciente ya quedó aleatorizado o randomizado, es decir, ya quedó en uno de los dos grupos que no sabemos cuál es porque eso está hecho para que nadie sepa y el paciente empieza el seguimiento del estudio. Posteriormente, el paciente tendrá las visitas de seguimiento, es decir, periódicamente se revisará el paciente para ver cómo va y se hará una aplicación del medicamento. Y ya cuando termine la fase cerrada y empiece la fase abierta, pues obviamente tendrá también las visitas de seguridad para ver cómo está el medicamento y cómo le está cayendo y cómo van los desenlaces. Es muy importante que normalmente las visitas de seguimiento de los estudios clínicos son mucho más intensos que la práctica clínica usual, porque el paciente, si un paciente normalmente necesita cada 3 a 6 meses, aquí se puede citar cada 15 días, cada mes para hacer exámenes, precisamente porque se necesita vigilar muy de cerca a estos pacientes y el paciente tiene normalmente, por lo menos desde el punto de vista laboratorio, un seguimiento muchísimo más estricto y digamos que mucho más completo que el que tiene un paciente en la práctica usual, no porque en la práctica usual se esté haciendo mal, sino porque en la práctica usual yo necesito solamente unos datos muy puntuales de cómo va mi paciente y aquí en este, como son medicamentos nuevos, se hace una evaluación completa de todos los aspectos, digamos que fisiológicos que están implicados en el medicamento. ¿Y qué es el consentimiento informado? Pues el consentimiento informado es el proceso por el cual a mí me dicen que me explican en qué consiste un estudio, resuelven mis dudas, se aclara que yo ya lo he entendido y yo firmo el consentimiento definiendo participar, consentimiento informado o no participar, disentimiento informado. Es muy importante que se debe diligenciar y firmar inicialmente y esto es un proceso que se puede tomar todo el tiempo que un paciente necesite. El paciente debe entender claramente, el médico debe responder claramente todas las dudas y uno nunca debe firmar un consentimiento informado si tiene la más mínima duda o pregunta sin resolver. Y es muy importante que es un proceso dinámico. El consentimiento informado es un proceso dinámico. No es que si usted ya firmó, ya tiene que participar en el estudio y ya no tiene forma de retirarse, ¿no? En cualquier momento usted se puede retirar sin sanción alguna, sin pena alguna. Obviamente nadie quiere que un paciente se retire porque eso castiga el estudio y hace que el estudio no le vaya bien y que los resultados no se vean. Entonces, si muchos pacientes se retiran de un estudio, pueden echar al traste todo el esfuerzo de 30 años para sacar un medicamento al mercado y un medicamento que sirve para una enfermedad pudiera no llegar a la luz. Entonces, por eso no le pido a los pacientes, por favor, que piensen muy bien antes de retirarse y que antes de decidir participar estén seguros de que realmente pueden participar. Pero si el paciente en algún momento se puede retirar, salvo pues intentar explicarle y tratar de ver los motivos y ver si hay forma de ayudarle a que no se retire, no se puede hacer nada más. Si el paciente decide que se va a retirar, se le agradece su participación y el paciente se puede retirar sin problema. Puede que le pidan que quieren seguir haciéndole por lo menos un seguimiento para ver la parte de seguridad si el paciente lo desea y si el paciente aún así no desea ni siquiera eso, el paciente puede retirarse del estudio. En ningún momento se pueden dar dádivas ni para que el paciente participe ni para que no se vaya. O sea, un médico no le puede decir a usted le ofrezco plata si se queda o le ofrezco que le ponga el medicamento, nada de eso. Digamos que todos los mecanismos de protección que hay sobre el estudio y sobre el paciente es para evitar ese tipo de conductas. Entonces, si un paciente se quiere ir, se le trata de explicar, se le dice, señor, ¿usted por qué se desea ir? ¿En qué le puedo servir? ¿Qué dudas tiene? Y si el paciente dice, no tengo ninguna duda, yo me quiero retirar, pues uno le agradece la participación y le dice, con mucho gusto, si nos permite, le hacemos un seguimiento de seguridad y si ni siquiera eso quiere, pues se le agradece y se le dice hasta luego.
Y la otra cosa es que en cualquier momento yo puedo solicitar que se me aclaren dudas. Si yo tengo una duda en el mes 30 del estudio, me deben explicar mis dudas y me la deben dejar resuelta a satisfacción. Y si yo quiero volver a preguntar, de volver a preguntar. Y si quiero volver a reunirme con el investigador las veces que sea necesario, lo debo hacer. Porque el proceso de ensayo clínico tiene como función, además de demostrar la efectividad de medicamentos, proteger al paciente, y proteger al paciente incluye que el paciente siempre tenga claridad de todos los procedimientos, de todos los planes, de todas las situaciones que se están presentando en el estudio, y que tenga una respuesta clara en un lenguaje que él pueda comprender de todas sus dudas. Una respuesta súper técnica que usted no comprenda no es una respuesta, siempre deberá ser dada de manera que usted concluya que su duda ha sido resuelta a satisfacción. ¿A qué tiene derecho usted cuando participa en un estudio clínico? Normalmente tiene derecho a un tratamiento médico usual que se lo proporciona la EPS. Los estudios clínicos no pueden proveer el resto de los medicamentos. Entonces no es que usted le van a entregar todo en el estudio clínico, usted deberá seguir su manejo con la EPS, deberá informar a su médico tratante que está en un ensayo clínico, y deberá, pues, digamos que tener como una información muy clara entre las dos partes para que no se vayan a bloquear entre ellas. El tratamiento médico experimental y el placebo lo provee el estudio clínico. Las evaluaciones periódicas por el reumatólogo, o pues en este caso el investigador, se debe realizar por el estudio. Entonces usted, digamos que tendría el plus de tener un seguimiento muy estricto por parte de su especialista, porque el médico reumatólogo del estudio lo estaría viendo casi que cada mes o cada 15 días, dependiendo pues obviamente del estudio, y que va a tener un seguimiento en paraclínicos muchísimo más estricto de lo que normalmente se hace, con una serie de exámenes que se estarían haciendo de manera muy regular por parte de las condiciones propias del estudio. Y normalmente, si uno dice, "Ah, bueno, y si me perjudica, entonces que me deja tirado". Entonces, la respuesta a eso es que todos los estudios deben tener unas pólizas. Esas pólizas son incluso revisadas por los comités de ética, y se debe garantizar que cubran la cuantía necesaria y que tengan cubiertas todas las manifestaciones. Y si se concluye que hay algún evento adverso que sea derivado de los efectos pues, del medicamento experimental o producida por el estudio, todas digamos que compañías farmacéuticas tienen pólizas que cubren la totalidad de todas las intervenciones o procedimientos médicos que usted vaya a requerir. Entonces, es que me quemé haciendo unos buñuelos mientras está en el estudio. Eso no lo va a cubrir la póliza, pero el medicamento que, ya voy a poner un ejemplo drástico, el medicamento que usted me dio en hepatitis y se requiere un trasplante hepático. En teoría, la póliza del estudio debería cubrir todos los gastos relacionados con el manejo de su trasplante hepático y con todas las complicaciones que de ello pudieran derivar. Es que tuve un problema en la piel y necesito un dermatólogo, también lo debería cubrir, digamos que la parte del estudio, si se considera y se concluye que es derivado del agente de investigación. Entonces, digamos que no solamente es investigar en uno como un ratón de laboratorio, es que hay un comité de ética, hay una serie de instituciones reguladoras, hay un consentimiento informado que es constante y al que el paciente tiene derecho, y en caso de que lastimosamente pase algún evento adverso, siempre hay una serie de pólizas y de seguros que están ya contratados de antemano, sin los cuales no se puede empezar la investigación, que van a entrar y van a surtir efecto y van a ayudar a tratar a ese paciente en caso de que en algún momento lo requiera. ¿Qué pacientes son usualmente candidatos en estudios de lupus? Son pacientes candidatos de 18 a 70 años, más de 70 por las enfermedades y por las comorbilidades no son tanto, y menos de 18 porque son menores de edad, y es un grupo que requiere unas condiciones éticas el doble de estrictas. Entonces normalmente no se incluyen, salvo en estudios pediátricos. Debe tener lupus. Normalmente se utilizan los criterios del SLIC o los criterios del ACR, y se pide que sea un tiempo mayor a 12 semanas, o sea que el paciente llegue al menos 3 meses con el diagnóstico para asegurarnos que realmente un diagnóstico de lupus. Debe tener un anticuerpo positivo, bien sea el ANA, el DNA, el SMIT, y deben tener un SLEDAI, que es la medición de la actividad de la enfermedad, que tenga un valor de 6, que usualmente indica actividad de la enfermedad, pero que tenga un SLEDAI clínico, o sea, de manifestaciones que repite el paciente o que no se remite el paciente, mayor a 4, o sea, que realmente esté enfermo clínicamente y no sean solamente exámenes los que están alterados. Usualmente debe tener compromiso cutáneo o articular, que es como el estándar de los estudios de lupus hoy en día. Hay algunos que tienen manifestaciones graves, pero son muy raros. Y no debe tener manifestaciones graves, no debe tener compromiso del sistema nervioso central, no debe tener compromiso de riñón. Adicionalmente a eso, siempre se pide que haya anticoncepción masculina y femenina, básicamente porque los pacientes son pacientes que están en riesgo de presentar
efectos sobre los bebés. Entonces, como son medicamentos experimentales que no se sabe la seguridad en caso de embarazo, evidentemente se toman todas las medidas para que no vayan a quedar en embarazo. Entonces, ¿qué es el SLEDAI? El SLEDAI es una escala que sirve para medir la actividad del lupus. Normalmente se considera que es dicotómico, o sea, una cosa está o no está, e incluye varios órganos o sistemas. Y tiene un periodo de observación que es como la ventana en el cual se pueden presentar los síntomas, y estos síntomas deben ser atribuibles a la enfermedad. Incluye varios componentes, ahí ustedes ven que cada uno de los pesos es distintos. Hay unos muy pesados que son la psicosis, síndrome mental orgánico, alteraciones visuales, nervios craneanos y compromiso del sistema nervioso central. Hay compromiso medio, que son compromiso de riñón, músculo y articulación, y hay la serositis y las alteraciones de laboratorio normalmente tienen menor valor. Entonces, estos son digamos que los ítems que se miran en una persona, y cuando una persona durante el periodo tiene alguno de estos ítems positivos, está presente o no está presente. Es decir, por ejemplo, si tiene psicosis tiene 8 y si no la tiene, tiene 0. No es que uno esté medio psicótico, no. Si está psicótico tiene 8 y si no, no está, está en 0. Entonces, digamos que esa es la característica del SLEDAI y es la escala con la cual nosotros nos guiamos para evaluar qué tan activos están los pacientes en la práctica usual. ¿Por qué se hace énfasis en el compromiso articular y cutáneo? Digamos que hasta hace unos años no había medicamentos nuevos en lupus. A principios del siglo llevamos 50 años sin nuevos medicamentos de investigación, y el problema es que no teníamos claro si los medicamentos funcionaban o no, en parte porque no se lograba cómo diseñar el estudio bien, y en parte porque no se podía medir cómo estaba el lupus bien, y eso hacía que si usted no sabe cómo está el lupus y no sabe si está activo o inactivo claramente en un estudio clínico, evidentemente no va a saber si funciona o no funciona. Después viene un medicamento para lupus que se llama Belimumab, que fue un medicamento que demostró efectividad por un diseño distinto, y con este diseño que ellos hicieron se definieron los índices de respuesta y se diseñaron los estudios. Entonces se dijeron que habían algunos factores que mostraban resultados que había que medir, como que se llamó el índice de respuesta del SRI, en el cual se encontró que el SLEDAI menor de 4 era el principal determinante de que un paciente estaba bien, y adicionalmente a eso se complementaron con el estado general evaluado por el médico y con una escala que se llama el BILAC, que es un índice ya especializado para estudios clínicos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ya pudiendo tener un desenlace que medía de forma más eficiente si un paciente estaba o no estaba en remisión de la enfermedad, se pudo demostrar que Belimumab funcionaba, y Belimumab, con este diseño, que fue un diseño, digamos que novedoso en su momento y muy elegante, logró ser el primer medicamento probado. Como fue el primer medicamento probado, pues todo el mundo tomó nota y aprendió que los diseños del estudio tenían que tener una forma similar para poder demostrar efectividad. Entonces, hoy en día se sabe que hay múltiples subgrupos de pacientes con lupus, que no todos responden igual, que no todos requieren los mismos tratamientos, y que normalmente lo que se ve es que los pacientes, digamos que la población ideal para empezar a evaluar un medicamento por lupus son pacientes con anticuerpos positivos que tengan compromiso en piel o articulación, sin otras manifestaciones graves, porque obviamente sería, digamos que mucho más difícil demostrar en este grupo un efecto. Y lo que ellos demostraron es que en estos subgrupos, utilizando el índice de respuesta, que fue el ítem que demostró o que utilizó el estudio de Limumab inicial, los estudios de Limumab iniciales, se lograba demostrar efectividad. Entonces fue el diseño estándar, y por eso se usan esos criterios relativamente homogéneos a lo largo de todos los estudios clínicos. Y el otro desenlace que es muy importante es que se logra la disminución del esteroide. Recordemos que la reumatología es el arte de ahorrar esteroides, no es nada más. Entonces, medir el ahorro de esteroides es un desenlace que es muy importante, por lo que ya vimos en la charla de medicamentos, porque estos son medicamentos que acumulan daño con el tiempo. Entonces, esta es una charla que tiene como propósito que ustedes conozcan cuáles son los diferentes enfoques que tenemos de investigación, más o menos qué es lo que se espera, lo que se desea de un paciente con lupus, porque el paciente debe tener ciertos criterios para participar. Es importante que si el paciente está muy aliviado, no nos va a servir porque no se va a ver el efecto del medicamento, pero si tiene manifestaciones graves, es muy poco probable que entre en el ambiente controlado, porque cuando un paciente está en un estudio clínico no puede modificar los tratamientos a voluntad, sino que tiene que mantenerlos relativamente estables. Entonces, si yo tengo un riñón enfermo, no sería ético dejarme con un tratamiento estable, y habría que cambiar el medicamento, y eso haría que se produzca una cosa que se llama una violación de protocolo, y ese paciente ya no sirve para investigación. Entonces,
tienen que ser pacientes que estén enfermos, pero que estén especialmente enfermos de una cosa y que se calcule que pueden ser manejados dentro del estudio y que no van a tener muchas complicaciones adicionales para no tener el problema de tener que estar perdiendo pacientes ni tampoco el problema de arriesgar a un paciente de forma innecesaria en un estudio. Esta es como, digamos que la generalidad de lupus en investigación. Es simplemente para que ustedes sepan, en la ciudad hay varios sitios que realizan investigación en lupus. Siempre que uno tiene un cuadro de lupus que no ha tenido respuesta, es una posibilidad acercarse a estos centros de investigación. Eh, digamos que no vamos a mencionar aquí cuáles son, pero hay varios y todos son, digamos que centros de investigaciones serios por colegas que son colegas reputados y son colegas de muy buena calidad, tanto académica como personal. Entonces, lo único que queríamos con esto era abrirles, digamos que el panorama de investigación, que ustedes sepan que eso existe, que sepan qué es, que sepan cómo se hace, que sepan cuáles son los intríngulis que uno a veces como paciente o como, digamos que sujeto de uno de estos estudios de investigación no conoce y que esto simplemente termine siendo para ustedes una información beneficiosa si en algún momento les puede servir. Nuevamente, es para mí el más grande honor poder acompañar la Fundación Gales. Ustedes son mi familia. Durante todos estos años siempre hemos estado al lado de ustedes, los queremos mucho y nos sentimos infinitamente honrados de que ustedes nos depositen la confianza de poder acompañarlos con estos eventos. Y sin nada más, agradeciéndoles especialmente a ustedes por estar aquí, a ustedes por ustedes mismos, no nos queda más que decirles gracias totales.